Buenas tardes. Nuevamente con el tema de la economía, o mejor dicho, de la Argentina, ¿no? Porque la economía, que es lo que da motivo de conversación en todo el país, todos los días, todos los meses, todos los años, es justamente un tema que está no en primer lugar, no en segundo lugar, no en tercer lugar, ni siquiera en cuarto lugar, ¿no? Es un tema que no debe ser el principal que tenemos que tratar los argentinos. El tema de los precios, los salarios, que si bien son fundamentalísimos, no es dentro del conjunto de valores éticos y morales que tenemos que vivir los argentinos, o mejor dicho, si te parece, no sé, ¿cómo te diría? Dentro de lo que realmente necesitamos los argentinos, ¿sabes? Quizás el problema central de la República Argentina es que nos hemos pasado la vida, especialmente en los medios de comunicación, hablando de la economía, en lugar de hablar de esos basamentos morales y éticos que hacen que la economía sea perfecta, sea la mejor, la más efectiva para el país, la más conveniente, la más enriquecedora, la más justa, ¿sí? Y lo mismo con la política sucede, ¿no es cierto? Cuando hablamos de política, quizás hablamos 95% de las posibilidades que tiene cada político de acuerdo con su índice de popularidad ¿no? o de su partido político, ¿no? De las posibilidades que tiene electorales y de ganar las próximas elecciones con respecto a otros partidos políticos. Y se miden los políticos justamente por la manera como, digamos, ¿cómo podría decir? No por el hecho de que tengan buenas ideas, principalmente, buenas propuestas para la nación argentina. No se le pide, no se le pregunta a los políticos, ¿qué propones tú para la República Argentina? Para resolver todos los problemas que tenemos desde hace mucho más de medio siglo, ¿no? No conocemos a los políticos bien, los políticos no se hacen conocer. Hoy en día parecería con la política suceder lo mismo que sucede en el orden comercial, ¿no? En el comercio, en Argentina. Si tú quieres comprar un artículo para el hogar o un libro o cualquier cosa, no sé, perfumería, librería, ropa inclusive, muchas cosas que antes ibas al local, preguntabas, mirabas, consultabas, te probabas la ropa y te ibas, pagabas y ya está, ¿no? Pero ahora no, ahora todo se hace por medio
compras online, ¿no? Inclusive de otros países. Comprar en otros países está buenísimo, ¿no? Un libro, por ejemplo, libros me parece muy interesante. El tema no es tanto la practicidad para comprar un libro, sino que ese libro lo puedas conseguir en Argentina. Porque estamos comprando libros en el exterior, por ejemplo, que pueden venderse perfectamente en Argentina, porque no son libros raros, extraños, ¿no? Muy singulares, que es difícil conseguirlos. En las Biblias católicas, por ejemplo, hay muchos libros importantísimos de teología que son fundamentales para el estudio, de moral, vida de santos, que son muy necesarios para el estudiante, y para los profesores, para todo el mundo, por toda la cultura católica argentina. Y bueno, ahora parecería que por un tema de que, por el cambio con el euro, con el dólar, no sé, digamos, cuántos inconvenientes hay, que entonces no, los tenés que comprar directamente en Europa, ¿no? En España o en Estados Unidos, con medio de Amazon y otras empresas. Pero es que si bien es práctico, es muy buena digamos, la oferta que te hacen de llevarte a tu casa, inclusive, ¿no? Lo vas a buscar a la aduana. Yo he comprado unos libros, me pareció muy bueno, muy práctico. Pero también hay otro problema, que te cobran impuestos, y hay veces que los impuestos son altos. En Argentina, para comprar cualquier pavada, quizás te cobran un montón de impuestos. Y entonces, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, ahora que te hablo de los libros, en Argentina no tenemos cultura religiosa porque justamente ni siquiera tenemos libros, ¿sabes? Las librerías católicas de Argentina no tienen los libros que solían tener antaño. ¿Y qué te digo por antaño? Bueno, hace 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Había muchos más libros que ahora, mucha más riqueza de títulos, de materias para estudiar, ¿no? Que son fundamentales. Por eso quizás nos falta bastante cultura religiosa, mucha creo. ¿Entendés? Y no tenemos bibliotecas ricas en libros, ¿no? Que si vos no tenés en la librería, por lo menos podés conseguir en la biblioteca para leer y fotocopiar, si se permitiera, que debiera permitirse mucho más fotocopiar los libros. Pero bueno, no, está todo muy complicado desde hace mucho tiempo en Argentina. Y entonces, te estaba diciendo, esto te lo traigo a cuento de que hoy en día ya no existe la relación del cliente con el librero. Vas a la librería, charlas de un tema, del otro. Yo me acuerdo que en la librería San Pablo, por ejemplo, católica, y te doy este ejemplo, pero que se puede repetir de muchísimas maneras con respecto a las compañías de teléfono, con respecto a las compañías de cable, que había un trato mucho más personal, ¿sabes? Familiar inclusive. Hasta parecía familiar el trato que te daban en las empresas de cable. Algunos que tienen unos cuantos años, hombres o mujeres, habrán tenido la experiencia, ¿sí?, de haber sido atendidos muy bien, y a veces te atendían 2 horas enteras en una empresa, por ejemplo, de computación, para cargar un programa en la computadora. Había empresas que te dictaban cómo tenías que hacerlo, y estaban 2 horas contigo explicándote todo, ¿sabes? Ahora es imposible. Ahora ya ni siquiera nadie te habla, no atiende una voz humana, no. Te atiende cualquier robot, cualquier cosa que es mecánica, electrónica, y no hay ningún trato humano, nada. Si quieres comprar una ropa, cliqueas un poco en la página de internet y te lo llevan a tu casa. Cuando vos estabas acostumbrado a probarte la ropa, un par de zapatos, probarte, conocer, ver, tocar el artículo que comprar, ¿no? Un grabador, lo que sea. Ahora se terminó la relación comerciante-cliente, humana, en gran parte, te quiero decir, ¿sabes? Y que te atiendan robots, eso es realmente ofensivo, es una falta de respeto. O como decían algunos, es un insulto a la inteligencia, se puede decir. O está el tema de, si quieres realizar este trámite, opción 1, opción 2, 3, 4. Y después de poner varias opciones, te habrá pasado seguro,
te atiende, vos querías hablar con una operadora o que te explique un tema, que tenés una dificultad que tenés con la empresa, supongamos, de telefonía. Y después de estar, no te digo varios minutos, pero buen tiempo, que opción 1, que opción 2, que si es esto así, que si es esto así. Entonces, finalmente lo va a atender una operadora y ta. Pero ¿qué pasa? Que te atiende alguien que te dice, o un disco que te dice, a partir de ahora va a tener un asistente virtual que te habla, pero no es un ser humano, una mujer, un hombre que te habla. Es un robot, es un robot. No es otra cosa que un robot que habla, que tiene grabado lo que tiene que decir. Entonces, o si no te puede atender también, que no vas a entender, por lo demás, no vas a tener un diálogo normal, imposible tener un diálogo de esa manera. Por lo demás, el otro problema era que cuando vos marcás muchas veces, ¿no? Opción tanto, opción cuánto, te piden un documento. Cuando vos realmente llegás al momento en el cual te tienen que atender, te dicen, por favor, búsquenlo en la página de internet que ahí lo va a encontrar, o qué sé yo, ¿no? O en este momento no lo podemos atender, por favor, tenga la bondad de esperar. No te dicen, aguarde, por favor, ¿sí? O sea, no te atienden en una palabra, no te atienden. ¿Comprendés? No se puede vivir en un mundo así. Entonces, así como hay un divorcio entre la relación comerciante o fabricante, inclusive, y cliente, también hay un gran divorcio entre la relación entre los políticos y la población. ¿Comprendes? ¿Cuántas veces vos tuviste que votar por un candidato y lo único que conocías del candidato era la foto en color que te ponían los afiches en las calles y que decía este partido político, honradez y confianza, capacidad para, qué sé yo, no sé, 2 o 3 palabritas, 4 palabritas que no dicen nada? Si por lo menos el afiche, que es muy grande, te colocaran unas frases, ¿no es cierto?, en las cuales te delinean un poquito las políticas que van a implementar todavía. Pero inclusive si vas a la página de internet de los partidos políticos, muchas veces es muy pobre lo que te muestran. Sí que te lo muestran, el programa político, por ejemplo. Es decir, hay una gran crisis diría, hay muchas crisis, ¿no? En cada país. En Argentina, bueno. Pero ¿cómo la podría, digamos, definir? Crisis de convivencia interna, crisis de humanidad, si se quiere, crisis educativa, ¿sabes? Profunda crisis educativa en Argentina, tanto en la escuela pública como en la escuela religiosa, ¿no es cierto? Porque ninguna está cumpliendo su cometido como debiera, ¿sabes? Y yo te dije más de una vez que en Argentina, con respecto a la educación, yo sentía que la educación que recibí en la escuela primaria era mía. Nunca te dije así que como era. Te dije que era buena, muy buena, no tenía nada que envidiarle a una escuela privada e inclusive a una escuela religiosa. Por el ambiente que había de respeto, no existía las bromas entre los chicos, las maldades, ¿no es cierto? Había una convivencia bastante buena, muy buena. Por lo menos en la escuela que yo fui en la Capital Federal, una escuela pública, que sigue existiendo y tiene casi 100 años. De no creer, ¿sabes? Y apenas está un poco modificada, no la modificaron mucho en tanto tiempo. Bueno, pero ¿qué te quiero decir? Que te quería definir ahora, se me ocurre decirte, que era una educación de lujo. Tenía maestras de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, que sabían enseñarte, maestros también, varones, que sabían enseñarte bien. Empleaban las 4 horas de clase empleando todos los minutos en enseñarte bien la materia. Te dan para estudiar de memoria, especialmente en gramática, bueno, matemática, obvio, tenías que aprender a hacer las cuentas, todos los ejercicios que te iban enseñando en cada grado. ¿Sí? Y cuando yo terminé la primaria, la escuela, bueno, me acuerdo que era común en esa época
que teníamos que estudiar, nos daban para estudiar como queríamos ir a secundaria, la mayoría. Bueno, tomaba un examen de ingreso, lo que estaba muy bueno. Tomaba un examen de ingreso en la escuela secundaria, increíble, me parecía sensacional, me sigue pareciendo, ¿no? Y te daban un libro que era manual de ingreso, ¿no? Manual de ingreso a la escuela secundaria, ¿sí? Y tenía tres partes, digamos, o dos, matemáticas, sí, matemáticas y gramática fundamentalmente, ¿viste? Más de dos partes tenía, y tres o más también. Pero fundamentalmente aritmética, geometría, y también tenías gramática y algunos otros temas, ¿sabes? Pero digamos que ese libro era un clásico en Argentina, por lo didáctico, por lo fácil de estudiar que era, por la manera por la hermosa manera como te enseñaban. Además yo tuve la suerte de tener un maestro que me preparó para dar el examen de ingreso en la escuela secundaria. Nos preparó, nos invitó en sexto grado, cuando en el último grado nos decía a los chicos, si ustedes quieren prepararse conmigo, bueno, pues vienen a mi casa en un pequeño grupo y los preparo. Eso no era, digamos, especular financieramente, ni ningún tipo de curro. El hombre nos cobraba, era muy módico. Y te digo, yo le estoy agradecido toda la vida a ese maestro porque él nos dijo, ustedes, cuando hagan el examen, no se apuran a terminarlo. Traten de ser los últimos en terminar. Si tienen 45 minutos para hacer el examen, aprovechen los 45 minutos. Y bueno, yo me quedé los 45 minutos. Y modestia aparte, ¿no? Digamos, no me fue muy bien en la escuela secundaria en todas las materias, ¿sabes? Tuve dificultades. Pero tuve la suerte de que en el ingreso era sobre un total de 45, yo saqué 43 puntos. Y era de los más altos, de los altos que rendía el examen. Pero gracias al profesor también. Y a la maravillosa pedagogía del libro, ¿te das cuenta? Cuando yo estudiaba física, que tuve que dar unas equivalencias de la secundaria, porque tengo dos títulos secundarios, ¿no? Bueno, muchas materias las aceptaron del primer secundario, y entonces tenía que rendir la materia física, ¿sabes? Y había un libro para estudiar, que daban el libro que daban en las materias, porque en cada materia te daban un libro para estudiar, un libro que tenía 200 páginas fácilmente. Y este libro de física el autor se llamaba Miguel de apellido, ¿sabes? Y era tan interesante el libro, tan bueno, que yo al principio no entendía nada, me pareció que no entendía nada. Pero después le agarré el libro tranquilo, despacio, y me di cuenta de que entendía todo. Y aún así yo iba a un profesor particular que le pagaba para que me enseñe, ¿no? Porque tenía que darla libre esa materia, ¿sabes? Di varias materias libres, que quiere decir que vos vas al examen y tenés que llevarte toda la materia sabida. Todos los capítulos tenés que sabértelos bien, tenés que conocerlos, porque te ponían a cada materia, era una bolilla, te ponían todas en cada capítulo, ¿no? Los capítulos de la bolilla las ponían cada un bolillero y la que te salía tenía que saberla. Eso sí que no era tan regalado, ¿viste? Entonces, tuve la suerte de que, bueno, yo por un buen tiempo, cuando estudiaba con el profesor particular, no me atrevía a decirle que no entendía cuando me enseñaba, ¿sabes? Desde el principio. Porque yo volvía a casa con el libro, leía todo y listo, y no aprendía yo solo, casi sin ninguna ayuda del profesor. Y después sí, le dije, creo, pero te quiero decir que, porque claro, yo necesitaba un profesor, pero te quiero decir que hay libros que son tan maravillosos que casi no necesitas un profesor, ¿te das cuenta? Y vos llegás a amar la materia física, o matemáticas, inclusive la química, si la estudias tranquilo ¿cómo te diría? No que tengas que estudiarla de tal o cual manera, sino que mucha gente descubre la riqueza de una ciencia cuando cuando tiene que estudiar, ¿no? en la escuela secundaria, por ejemplo. Bueno, me separé bastante del tema, ¿no? Pero te quiero decir que cultura, nos falta mucha cultura a los argentinos. Entonces, la cultura de la convivencia, ¿sabes? La cultura de la convivencia humana.
La cultura de las relaciones humanas. La cultura de el bien común. La cultura de trabajo en equipo, por cierta manera es un poco trabajar en equipo cuando nosotros, digamos, nos interrelacionamos entre los argentinos. Es una manera de trabajar en el equipo, porque no somos compartimentos estancos que cada uno hace una tarea y como una fábrica, cada uno hace una partecita, ¿no? del auto, ¿no? Hace tales movimientos y nada más. No, tiene que haber una relación respetuosa, imaginativa, creativa, una conversación que produzca ideas, ¿sabes? Propósitos, metas, y trabajo en común, ¿no es cierto? Es decir, estamos todos como desperdigados los argentinos. Pensar que hay empresas que quizás ganan mucho dinero, digamos, en el cibercomercio, ¿no? Pero ese trato, ¿no? Ese trato cuando hablas por teléfono, cuando vas a comprar, no hace falta, me parece a mí, tanta, digamos, falta de humanidad, no tanta frialdad en el comercio, tanta frialdad en el contacto telefónico, ¿no? Porque parece que se aprovechan estas multinacionales de la telefonía, ¿no? Las empresas telefónicas y las grandes multinacionales, ¿no? Como que ya hay una pequeña élite que te maneja desde lejos, ¿no? Y vos no podés, son un monstruo que no podés contra ellos, parecería. Porque digamos, si querés hacer formar un partido político y querés luchar contra esa burocracia, contra esa manera de trabajar, que ellos están en una estratosfera, los dueños, y vos estás sufriendo, tratando de comunicarte por teléfono, ¿no? Tratando de ver cómo compras algo, porque no existe el comercio, no existe el lugar donde están los vendedores, ¿no? Prácticamente. Entonces, es como hasta hace medio siglo, ¿no? En el mundo, había un espíritu de familia, en cierta manera, en cada país, ¿no? En cada ciudad, porque es un espíritu de familia lo que siempre hubo en el mundo. Que una familia que, bueno, no se limita simplemente a papá, la mamá, los hijos y los vecinos, no sé, o los parientes. No. El significado de la familia, inclusive entre los judíos, significaba, bueno, que una familia podía tener, no sé, cientos de miembros, de cierta manera. No sé si sea exactamente así, pero el clan, ¿no es cierto? La tribu, y somos una inmensa tribu, o los países. Cada provincia, cada barrio, ¿sí? Entonces, ahora bien, porque yo te decía también, no me olvido que te dije, que estaba diciendo, que se discuten posibilidades políticas, no ideas políticas, proyectos. ¿Cuántos políticos se presentan en televisión y dicen, yo tengo este proyecto para la República Argentina? Con respecto a las obras públicas, con respecto a la educación, con respecto a la salud, con respecto al régimen tributario, con respecto al comercio exterior, ¿sí? Bueno, y en Argentina, con respecto a cómo conseguir la estabilidad de precios, que para que no haya inflación, tenemos que tener estabilidad de precios. Es así de sencillo. Los precios tienen que estar estables. Y entonces no hay inflación. ¿Y cómo se consigue? Bueno, yo ya te comenté algunas ideas. Es muy sencillo. Son un pequeño grupo de normas que hay que seguirlas a rajatabla y ningún problema. Como es
el 95% de los países del mundo. Faltamos nosotros, todavía. Después de haber tenido, no sé, no podía creer lo que leí en un texto, no sé si se fue acá, en el libro este de la Revolución Productiva, que me parece que parecía exagerado, pero ya en Argentina no parece nada exagerado. No sé si en 10 años los precios aumentaron un 100.000%, desde el primer día de esos 10 años hasta el último día de los 10 años. Supongamos que esté equivocado. Es increíble cómo subían los precios. Hubo un año que había más de 1000% de inflación anual. Y todavía más de 1000% y no sé cuánto. No sé, me parece pero tan surrealista, ¿no? Que no hay ningún país en el mundo como nosotros, argentinos, los argentinos. Ahora ya tenemos experiencia. Tenemos que dejar atrás todas esas, digamos, grandes errores que cometimos. Podemos aprender, tenemos una experiencia riquísima, los argentinos. Entonces, ponernos un poco más las pilas, ¿no es cierto? No somos cosas, objetos, ¿no? Pero somos seres humanos que pensamos, No somos personas que tienen, digamos, mucha capacidad. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos mucha capacidad. No porque seamos argentinos, simplemente porque somos seres humanos, tenemos que tener, somos normales por lo menos, ¿qué te quiero decir? Si tenemos, no hace falta que seamos súper talentosos para gobernar un país, para realizar obras magníficas, ¿sí? Para que tengamos un progreso enorme económico. Pero por eso digo, ¿cuál es el quid? El quid, la primera condición para que Argentina comience a ser un país razonable, progresista, emprendedor, con mucho progreso, te quiero decir, no contigo progresista. Y progreso sostenido en el tiempo, que nunca tuvimos. En la época de la convertibilidad tuvimos, sí, una pequeña, mejor dicho, una pequeña gran experiencia de lo que significa tener la estabilidad de los precios, ¿no? ¿Sí? Pero aún así pudo ser muchísimo mejor la Argentina en los años del presidente Menem, muchísimo mejor. No conocemos una Argentina que por 10 años, tal vez otra experiencia buena fue la del 46 al 55, pero no quiere decir que antes no haya habido experiencias extraordinarias en la época del presidente Domingo Agostino Sarmiento, en la época del presidente Roca. Hubo grandes progresos y también errores, pero tendríamos que haber tenido una guía, y hubo épocas que teníamos muy poca inflación, en la primera mitad del siglo XX, muy poquita inflación, y entonces podemos juntar todas esas virtudes que tuvimos a lo largo de todos esos años, que no son monopolio de ningún partido político, ¿no es cierto? Por más que algunos se hayan destacado un poco más, y tenemos que reconocer lo que hicieron algunos partidos políticos, o a los partidos políticos en lo que hicieron de bueno, ¿sí? Y entonces, bueno, aprovechando esa experiencia riquísima que tenemos, que tenemos que estudiarla, estudiando historia, conocemos la manera de encarar de una manera más efectiva el progreso, digamos, el desarrollo de todo nuestro potencial, ¿sí? Primeramente cultural, educativo, religioso, y después sí, viene todo lo político y lo económico, pero surge de una manera espontáneamente maravillosa, ¿sabes? Entonces, como no pensé mucho esta charla, lo que te iba a decir, mejor dicho, quería leer este capítulo, ¿no? Lo voy a comentar enseguida si Dios quiere.
como te decía, ah, a partir de una buena formación, una buena educación integral de los argentinos, Argentina seguramente va a tener mucho éxito, sin lugar a dudas. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Ahora, por ejemplo, se está produciendo esta situación en Argentina. Ya hay una especie de consenso generalizado de que el gobierno de Javier Milei no acierta, no atina a resolver los problemas del país y es difícil que lo resuelva. Es difícil que cambie su manera de pensar el presidente, de su manera de actuar, que rectifique los errores que cometió. No es nada fácil. Entonces tenemos que pensar en otro gobierno. ¿Y cómo pensamos en el próximo gobierno? Ese es el gran tema. Porque, ¿qué ocurre? Para pensar en el próximo gobierno aparece la opinión de empresarios, algunos cuantos de los cuales se han equivocado con el presidente Milei, y si yo los comprendo, no digo nada, ¿no? Pero el tema sería que se den cuenta y no que vuelvan a insistir con gente que trabajó con Milei, que, bueno, posiblemente Milei no, pero va a haber otros miembros de la Libertad de Avanza que sí, que capaz que encaminan el país de una manera mucho mejor. Bueno, no nos apuremos quizás, ¿viste? Pensemos bien en los candidatos que vamos a buscar. Me parece, ¿sabes? Y yo cuando pienso en un candidato, no te pienso en un solo partido político, ¿viste? Te pienso, sí, puedo pensar en un partido político con o dos o más partidos que sí, son preferibles a otros. Aún así, si pensamos en el próximo gobierno, sería bueno que pensemos que en cualquier política, que en cualquier partido político podemos encontrar a alguien que nos venga bien para el gobierno, ¿sabes? No pensar en un solo partido político, en un solo candidato como presidente, y después que el hombre decida todo, le elija a todos sus colaboradores. No, me parece que no tenemos también que buscar entre los candidatos próximos a ver el que tiene mejor imagen, porque no sabemos, la imagen positiva no te dice mucho de los candidatos. Es posible que el que tiene un gran porcentaje de imagen positiva sea malísimo, pero veamos, no malísimo en que, bueno, puede acertar en algún tema de economía, pero eso no te alcanza para nada, para nada. En España, en Italia, en muchos países de Europa, están cometiendo errores garrafales y sin embargo la economía parece que la llevan bien, sin embargo, pero tienen problemas grandiosos en esos países, ¿sabes? Y cuando pensamos en Argentina, como te decía, el mismo Javier Milei fue votado ahora en estas elecciones porque, bueno, no sé por qué, pero parecía que tenía imagen positiva. A mí me parece muy loco el hecho de que haya tenido la mejor imagen positiva o una de las mejores durante el año 25, el 24 y parte del 26 creo que también. Eso me parece demasiado desopilante, ¿viste? ¿Te das cuenta? Ahora cuando la gente se está dando cuenta, la gente se está llevando una frustración muy grande de los errores que está cometiendo el gobierno actual. Pero lástima que tardaron tanto, ¿entendés? Entonces tenemos que repensar qué es una imagen positiva del presidente. O del candidato, quiero decir. ¿Sabes? Porque puede haber dentro del justicialismo o en el radicalismo, no te digo varios, uno por lo menos, dentro de la misma Libertad Avanza. Por ejemplo, no me tomes a la chacota lo que te digo ahora. La chica que formaba parte de Libertad Avanza y es diputada, no sé si sigue siendo diputada, era diputada por lo menos al principio del gobierno de Javier Milei, en los primeros meses. La chica propuso derogar la ley de aborto legal en Argentina. Y enseguida empezó a recibir ataques, ¿no? de otros partidos políticos
Y inclusive el mismo Milei le dijo, no, que todavía no está pensado el tema, entonces todavía no está en la agenda, algo así le dijo. Pero te das cuenta de qué contradicción. Esa chica, no sé si tenía mucha cultura cívica, religiosa, algo tenía que tener, porque viene de una familia católica, tengo entendido. Bueno, está bien, no serviría para el Ministerio de Economía quizás, y si querés no serviría tanto para el Ministerio de Bienestar Social, o sí, también posible, pero en ese tema de la defensa de la vida, chica, algo tenía que saber, más que muchos que además de que no saber, están en contra de la vida. ¿Sabes? Bueno, esa chica habría que tenerla en cuenta, tenerla en cuenta, sí, invitarla a participar. Un partido político que diga, bueno, que, que busque gente en todos lados en Argentina, ¿sabes? En el justicialismo, en el radicalismo, digo radicalismo porque son los dos partidos, y el justicialismo porque son los partidos más tradicionales de Argentina. Y algo puede haber, uno por lo menos puede haber, ¿sabes? Para presidente y además para ministros, funcionarios, hay muchos, digamos, puestos en cada gobierno para ocupar, ¿sí? Entonces, es interesante porque entonces ya no es un solo partido político que gobierna, es una especie de coalición, ¿no? Es como pensar en el próximo gobierno más allá de las fronteras políticas, ¿viste? Y hace falta un poquito de generosidad, ¿no? Un poquito de dejar el amor propio, el egoísmo partidario, ¿sí? Y por supuesto que también tenemos que, digamos, acudir a la política, ¿no? Con dos cuestiones, como te diría, principios fundamentales quizás, ¿no? Total honestidad y no buscar curro de ningún tipo, ni privilegio de ningún tipo, ¿sabes? Y a partir de esas condiciones básicas, primeras, bueno, después el país, tener en cuenta el país por encima de todo, ¿viste? Y ¿sabes por qué te mencionaba primero el justicialismo en estas opiniones que te comenté recién? Porque dentro del radicalismo puede haber uno o más de uno de los dirigentes políticos que tenga una idea clara, cristiana, verdaderamente cristiana, que la puede tener un judío también, si coincide con el cristiano. No tiene por qué estar, digamos, como te digo, bautizado y todo lo demás. Lo que pasa es que, claro, no es fácil encontrar de otras religiones gente que piense, digamos, que está a favor de la vida completamente. Sí, es fácil, pero hay muy poca la gente, ¿sí? Y hay que tener, bueno, puede haber, todo es posible, en los protestantes, ¿sí? Y entonces, bueno, pero, digamos, un católico puede haber, un cristiano, que en el Partido Socialista, que sea un buen católico, que tenga muy buenas ideas, ¿sí? Para implementar un programa político que sea bueno, que sea bien a favor del pueblo, de todo el pueblo, ¿sabes? De todos los argentinos. Y que tenga en cuenta lo bueno de la doctrina justicialista, que es bastante. Y lo bueno también de otros aportes que hicieron tantos políticos argentinos, con su ejemplo, por lo menos, el doctor Ilia, ¿viste? Y Ponte Yrigoyen. Y bueno, Domingo Faustino Sarmiento, que cometió errores, sí, que los próceres también cometieron errores. Y bueno, pero la contribución que hizo a la educación argentina, que fuimos uno de los primeros países en el mundo que que vencieron el analfabetismo en el país. Si hubiéramos continuado con esas políticas de promover la educación, ¿no? De darle dinero a la educación pública, y que dentro del sistema educativo no haya privilegio para nadie, que los hubo y los hay. Y lo mismo dentro del sistema de salud, que no haya un sistema de salud que derive el dinero del Estado para las empresas privadas donde van los que tienen más dinero, como está sucediendo en Argentina. Mientras que la salud pública está abandonada en gran manera.
y si se le diera más dinero a la escuela, y estuviera mejor organizada la salud, y se le diera más dinero como corresponde y como se puede, y como sería de maravilla el fruto que puede dar el hospital público, ¿no? Cuando recibe suficiente partida de dinero, el tal dinero, bueno, entonces ¿no? Casi todo el país estaría bien cubierto, tiene una buena cobertura de salud. ¿Sabías? Un abogado, yo te voy dando, digamos, pequeñas opiniones sobre en general, sobre todo el panorama político, ¿no? Argentino, o de las políticas que se podrían implementar. Pero mira, estuve viendo un programa de televisión en internet, en el cual un abogado decía que el sistema de salud en Argentina está dominado por 3, 4, 5 empresas de medicina privada. Ellos digamos, manejan el sistema de salud en Argentina, porque le llega mucho dinero del gobierno, que para colmo el gobierno recauda de parte del trabajador y de parte de la empresa, en cualquier país del mundo que recauda de esa manera el dinero para la salud, un gobierno, lo manda al Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Salud atienda a los hospitales públicos, no para dárselo a una empresa privada como en Argentina, a empresas privadas. El sistema argentino es tremendamente injusto, ¿sabes? Además el abogado decía que cuando hay un problema en salud, que son injustos con algún paciente, en general, la justicia en general, no solamente la salud, decía, y tendrían que ir presos si cometen tal delito. Y se reía y dijo, ¿quién va preso en Argentina? Nadie va preso en Argentina. Y yo sé unas explicaciones respecto a los jueces que, bueno, no estoy tan seguro si no te la comentaba. Si Dios quiere lo cuento otro día. ¿Entendés? Pero nosotros necesitamos un poder judicial que sea honesto, insobornable. Lo mismo con el poder legislativo y con el poder judicial. Eso es básico y fundamental, ¿viste? Ahora, bien, otro elemento a tener en cuenta es fundamental también, es el hecho de que vos, para organizar un país como la República Argentina, ¿sí? ¿De qué necesitas? ¿De qué institución? La religión católica, ¿no? La Iglesia Católica. Y bueno, ¿por qué la Iglesia? ¿Vos sabés qué? ¿Por qué la Iglesia Católica, no? ¿Vos sabés qué interesante? Estaba leyendo en el libro del evangelista San Marcos, que tiene 16 capítulos nada más, es el más chico de todos los 4 evangelios. Marcos tiene 16 capítulos, Juan tiene 21 capítulos, Lucas tiene 24 capítulos y Mateo tiene 28 capítulos. Este tiene solamente 16, pero cada uno tiene una riqueza increíble, ¿no? Y mira cómo en pocas palabras te explica la misión de un católico, ¿no? De un ¿cómo te diría? Un consagrado, ¿sí? Especialmente, todo, pero especialmente los consagrados. Dice, ir por todo el mundo anunciando la buena nueva a toda la creación.
bautizando, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los que se convierten, ¿no? Porque para bautizar a un cristiano tiene que estar convertido, y en Argentina repartimos el bautismo como todo el mundo, se está repartiendo el bautismo a todo el mundo apenas nace, en pocos días, y bueno, después tiene que el chico revalidar lo que, digamos, lo que se le dio gratuitamente, ¿no?, para ser un buen cristiano de hecho y de derecho. O sea, un chico que recibe bautismo a los pocos días de nacer, tiene la obligación moral grande y a la vez para mucho beneficio de él, de estudiar, de formarse para aprobar el examen que le iban a tomar para poder recibir el bautismo. O sea, formación religiosa. Estamos teniendo poca formación religiosa en Argentina, muy poca, casi nada. Inclusive en las escuelas primarias católicas, en las escuelas secundarias católicas, en la universidad católica. Entonces, si los valores religiosos son los más importantes, que te dan la capacidad de creer, ¿no?, de tener fe en vos mismo, en la iglesia, en el país, ¿no?, en el futuro de Argentina. Entonces tenés que creer, te conviene tener fe, mucha fe, ¿sí?, en un Dios que es el único Dios para todos, ¿sí?, y a que tenemos que, digamos, creerle, confiar, guardar los mandamientos, y de esa manera todo se realiza de una manera mucho más perfecta, más rápida, más segura, más feliz, ¿sabes? Incluyendo, por ejemplo, por supuesto, la práctica de la política y la práctica de la economía, la de la ciencia económica, la administración, ¿sabes? Por eso digo que los empresarios, te digo los empresarios, ¿por qué? Porque veo que estoy escuchando que algunos empresarios, por ejemplo, contribuyeron a que Milei llegue a ser presidente. Porque se fijaron solamente en algunos aspectos del presidente, del futuro. Por ejemplo, digamos, ¿qué va a hacer con la economía? Y no alcanza para nada con saber lo que va a hacer la economía. Porque te pueden mentir de una manera atroz, ¿viste? Como ha mentido Javier Milei, como mintieron otros presidentes también. Hay que conocer mucho al presidente. Del candidato a presidente. Y tenemos que resolver esas cuestiones que, como te dije, estoy diciendo, de cómo podemos tener un sistema educativo en el cual no haya privilegios. ¿Cómo podemos tener un sistema de salud en el cual no haya privilegios, no haya curros, como hay en muchos lugares en el ámbito de la nación? Porque esos curros cuestan muy caro, ¿viste? Muy caro cuestan al país. Y puede haber dinero para todo, si lo sabemos administrar, ¿entendés? Y si tomamos conciencia de que la pirámide poblacional argentina habla muchísimo de los graves problemas que tenemos en el país. Te sugiero que visites en un sitio la pirámide poblacional de la República Argentina y que veas cómo en los últimos años, en lugar de ser un triángulo equilátero, ¿no?, con algunos lados cóncavos, ¿no?, los dos lados cóncavos, izquierda y derecha, en lugar de ser así, eso sucedió así, bueno, en 1860 era así, 1905 también quizás,
¿eh? Pero después de 1950 se comenzó a tener otra forma, ya no era un triángulo perfecto, ¿no? Y con una base muy ancha. No, viste que son una serie de franjas, ¿no? Según la edad, ¿no? Y qué porcentaje de habitantes hay de ese grupo etario. Bueno, ahora podés ver que la base de la pirámide poblacional tiene poca gente. ¿Y eso qué significa? Que eso te trastorna toda la economía del país, ¿sabes? Todo te lo hace más difícil, mucho más difícil. Y por más, digamos, perfecto que seas en la administración y en el manejo de la economía, te vas a quedar tremendamente limitado. Porque eso le pasa a Japón, le pasa a Corea del Sur, le pasa a Francia, sí, Francia también, Italia, España, muchos países de Europa y del mundo que tienen muy poca población. La capital de la República Argentina, Buenos Aires, tiene crecimiento negativo desde hace poquitos años, ¿sabes? Nacen menos de los que mueren en la capital y en otros lugares. Poco a poco van a aparecer ciudades de la misma manera, que sucede lo mismo. Entonces te das cuenta de cómo tenemos que ver las prioridades. ¿Por qué te hablo de los empresarios? Porque el empresario tiene quizás un criterio muy económico, muy economicista de la vida, ¿no? Muy comercial, y capaz que muy bueno por negocios, pero no se da cuenta que a veces, ¿no? Yo mismo no me he dado cuenta muchas veces en la vida, y mucha gente, de que lo fundamental no son los números, sino que son las oraciones, ¿sabes? También, antes que los números. Entonces, si siempre ponemos la economía por arriba de todo, no vamos a resolver nada, vamos a empeorar todo exponencialmente. Y, ¿sabes qué? Pensando un poquito, ¿no? ¿Cómo hacer para que la República Argentina tenga un poco más de cultura cívica, ¿viste? Más de cultura general, más de cultura religiosa, moral, ética. La ética es algo que brilla por su ausencia en todos los ámbitos. ¿Te das cuenta? ¿Te pusiste a pensar algún día que no tenemos ética? Y la ética es fundamental para la felicidad de un pueblo. Entonces, hay que acicatear a los chicos para que estudien. A los adultos también para que estudien, para que lean un libro, ¿no? De educación cívica, suponete. Yo tengo libros maravillosos de educación cívica de la época del 50, en la década del 50 en Argentina, que me gustaría sentarme y leerlo bien, tranquilo, pero viste, como parece mentira. Tengo muchos libros y me cuesta sentarme a leerlos porque, claro, ahora lo que ocurre es que ahora tengo muchas actividades, aparentemente. Parecería que no es cierto, no debería tener tanto porque estoy jubilado y desde hace años y digamos, ¿quién te apura, Carlos? Y tengo muchas tareas, aunque te cueste creerme, ¿no? Y por supuesto, por eso sería bueno, digo, acicatear a los chicos, a los niños y a los jóvenes, para que estudien. ¿Y cómo hacemos para acicatearlos? Bueno, una idea es, como ya lo comenté aquí en algún video, con respecto, bueno, no sé si fue en general, para que aprendan los chicos, hacer concursos del saber, ¿sabes? Concursos del saber. Me acuerdo que ya comenté una vez que en Canal 7 había un programa así de preguntas y respuestas para jóvenes, niños, de todo el país. Y las provincias estaban representadas. Fíjate qué interesante. Que todas las provincias tengan una representación. Y vos te encontrabas con un chico de San Juan, de Neuquén, de Salta, de Jujuy, de Buenos Aires, de la provincia Entre Ríos, Corrientes, de muchas provincias.
y los chicos sabían muchísimo de un tema. Les pedían saber, bueno, según, no sé cómo estaba organizado, pero les preguntaban a uno, le preguntaban por ejemplo sobre química, y el pibe sabía un montón. A otros le preguntaban sobre historia, y el chico se sabía la historia bien, muy bien. Y es importante que los chicos se... Ahora, fíjate que ahora yo te comento esto para decirte que podría acicatrarse a los chicos con el tema de la instrucción cívica, ¿sabes? Cómo está organizado el país desde el punto de vista de el derecho constitucional, supongamos, ¿no? Bueno, los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿cómo funciona? ¿Qué es un procurador? Yo no lo sé bien del todo todavía, por más que lo leí. ¿Qué es un fiscal? ¿Qué hace un fiscal? ¿Cómo está organizada la justicia? Los tribunales federales, ¿sí? Y otros. En el digamos, el poder legislativo, ¿cómo funciona? ¿Cómo se forman las leyes? ¿Sí? Las condiciones que hay que tener para ser diputado, senador. ¿Sí? ¿Cómo se forma un partido político? ¿Qué condiciones hay que tener para formarlo? ¿Qué requisitos tiene? A nivel provincial, a nivel nacional. Y hilando más fino, quizás te diría, esto quizás ya corresponde a los partidos políticos, cada uno de ellos, ¿no? Que según que sean partidos políticos serios, ¿no? No que se forman de un día para el otro y tienen 3 o 4 diputados y después se forman otro partido político. Hay muchos partidos chiquitos que parecería que no tienen tanta relevancia. Digo, en los Estados Unidos tenés el Partido Demócrata y el Partido Republicano, bueno, tienen una tradición tremenda. Casi siempre fueron dos partidos políticos. Y tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto? El tema es que el Partido Demócrata está totalmente paganizado, ¿sí? Lo cual no se lo atribuye solamente a los demócratas. Y el Partido Republicano es un partido bastante más cristiano, me parece muy bien, pero que aún falta algo, falta, ¿entendés? Falta, hay que dar importancia a cosas que faltan, ¿eh? Y son importantísimas, ¿viste? Así que por eso te digo, pero bueno, Estados Unidos también, por ejemplo, tenés un movimiento pro vida que no tenés en otros países del mundo. Y eso es lo que necesitamos para la República Argentina. Que haya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dirigentes que tengan bien clara la noción de qué necesita el país, antes que la economía, ¿sabes? Por supuesto que la economía para hoy, la economía para ayer sí habría que modificarla. Y yo te comenté muchas veces sobre economía, ¿sabes? Pero claro, también no puedes ver un solo instante todo lo que tiene que ver con la ética, con la moral, con la religión, con la defensa de la vida, del niño por nacer. Es importantísimo. Pero lo más importante es, por millones de razones, por ejemplo, la pirámide poblacional, como te dije, que estamos contribuyendo los argentinos con leyes para que sea cada día más chica la base de la pirámide poblacional. Y eso es primerísimo lugar, ¿sabes? Primerísimo lugar de atención. Y para qué, como te dije 100 millones de veces, lo habré dicho, para derogar leyes, ¿viste? Y después sí, crear leyes que den vida al país. Mucha vida, ¿sabes? Y no esperar todas las leyes, no pretender que las leyes van a solucionar todo, porque los católicos también hemos confiado mucho en las leyes, ¿sí? Hemos hecho lobby para que se hagan leyes, en lugar para que las leyes hagan lo que nosotros, los católicos, tenemos que hacer. ¿Viste? Ir por todo el mundo
anunciando la buena nueva a toda la creación. Y bautizando en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Algo así, lo que dice San Marcos. Fíjate qué increíble. Y quizás muchas veces nos olvidamos de lo esencial los católicos. Y nos ocupamos de temas materialistas, materiales, ¿no? El dinero, en cierta manera. Y el dinero no va a solucionar nada a los católicos. Está complicando la vida de la Iglesia Católica, el dinero, el afán de dinero, ¿sabes? En muchos lugares, ¿sabes? Hay muchos santos en la Iglesia Católica. El Papa constantemente está canonizando gente, ¿viste? Pero se trata de que haya más matrimonios. No hay matrimonios, cada vez menos. De que el bautismo no se tome como un acto burocrático, que es lo que tomamos todo el mundo. Entonces, si la religión es una simple burocracia, entonces, ¿para qué queremos ser católicos, viste? Entonces, volvamos a la primacía de lo espiritual, que parece difícil, ¿no? Parece muy angélico, parece muy sobrenatural, muy, digamos, osado decir, ¿no? Volver a lo espiritual, la primacía de lo espiritual. Entonces, cuando los empresarios, los dirigentes políticos y todos los líderes culturales de la cultura, del sindicalismo, por supuesto también, el sindicalismo, y de las entidades sociales de la República Argentina, todos los que tienen algún interés, alguna participación, ¿cómo te diría?, algún protagonismo dentro de lo que es el bien común de la nación, todos los líderes, religiosos inclusive, que piensen como ciudadanos en rezar por un buen grupo de dirigentes políticos que pueda resolver los problemas políticos y económicos de la República Argentina. Y si encontramos a un buen político que no lo conoce nadie, bueno, no importa qué días tiene un buen programa político, estudiémoslo y démosle prensa, no le impidamos aparecer en los medios principales de comunicación. ¿Sí? Y escuchémoslo con atención porque estamos acostumbrados a seguir a dirigentes políticos que si los estudias bien son nefastos en realidad. Y crearon todo este grupo de leyes que arruinaron la moral del país, además de la economía. Mirá, de este capítulo que iba a leer, te voy a leer solamente una parte, si puedo ahora. Para terminar, ¿sabes? Con esta charla. Y en otro momento seguir charlando de esto, si Dios quiere. Argentina. Acá dice, padece desnutrición económica. Y yo te agregaría, y educativa, o primero educativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos mucha ignorancia de los dirigentes tienen mucha ignorancia, aparentemente, de cómo se resuelve el tema económico en Argentina, de cómo se puede administrar este país de una manera eficiente, abarcativa de todo el pueblo, la nación, de todas las zonas geográficas, que destape todo el potencial enorme que tiene Argentina. Bueno, primero con ética, ¿no te parece?
y todo lo demás, moral, religión, cultura, doctrina social de la Iglesia, ¿sabes? Que no puede faltar en un gobierno excelente. Nuestra geografía argentina alberga todas las riquezas imaginables, tierras fértiles, un buen registro de lluvias, recursos minerales de todos los tipos, bosques naturales y tierras muy aptas para la forestación artificial, peces de variadas especies en abundancia y paisajes espectaculares que constituyen verdaderas maravillas del universo. Y además de todos estos dones de la naturaleza, tenemos una población inteligente y trabajadora que quiere progresar y que está dispuesta a esforzarse para lograrlo. Y déjame decirte, no hace falta tanto esfuerzo, no. No pensemos en ajuste, jamás ajuste en Argentina. Sin embargo, hace muchos años que estamos estancados. Padecemos inflación persistente y sufrimos un aumento continuado de la marginalidad social. Bueno, esto es todo lo que quiero comunicarte en el día de hoy. Y te pedía que pienses en acicatear a los niños y los jóvenes, acicatear a todos, inclusive a los adultos, que hagan competencia del saber también para los adultos. ¿Qué te parece? ¿Te sentís? Porque es un lindo jueguito. Podemos jugar al dominó, a las damas, al ajedrez, y también podemos jugar a una competencia de conocimiento. Mirá qué interesante, si quisiéramos. Y con la sola finalidad de que nos formemos bien, cívicamente los argentinos, para crear una nueva cultura en Argentina. Y por supuesto también concurso del saber de todos estos temas que tienen que ver con el catecismo o con la doctrina social de la Iglesia, que no es complicado, nada es complicado en Argentina. Son pequeñas nociones que con saberlas ya tenés un montón para aprender. Y dar importancia a las Sagradas Escrituras, ¿sabes? Los católicos en general tienen, los que practican la religión bien, tienen una especie de menú todos los días, ¿viste? Y el menú se compone, por ejemplo, se levanta, se hace la señal de la cruz, hace la oración de la mañana, de rodillas. Algunos no la hacen de rodillas porque les cuesta un poco, porque no sé, pero de rodillas es bueno, agacharse, postrarse, ¿no? Y si se fuera posible tocar el piso con la frente. Yo no lo hago, voy a hacer lo propongo. Después, rezar el rosario todos los días, en la medida que se pueda. Rezar las coronillas de Divina Misericordia en algún momento, tomarse un momento. Si es posible, dedicarle a la meditación una hora entera a la mañana apenas te levantás. Entera. Y uno cuando comenzamos decimos, bueno, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, esa es una oración al comenzar, o la después espontáneamente decir vos, Señor Jesús, te suplico que me ilumines con el Espíritu Santo para que pueda hacer una buena meditación, de la que pueda sacar buenos propósitos. Y me ayude a conocer en qué rectificar y cómo rectificar.
lo que se te ocurra. Te pido por mi familia, por todos. Y después al final de la meditación decimos la oración: te doy gracias, Señor, que es una posibilidad, ¿no? Te doy gracias, Señor, por todos los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. O sea, formación cultural, ¿viste? Formación cívica, formación moral y religiosa, ética también. Saber un poco de cada cosa de esas, lo fundamental, aunque sea. Y hacer el apostolado de esa autoformación, o la formación que se puede dar en partidos políticos, ministrar a la gente, como hacen los protestantes. Ministran, o sea, hacen apostolado, que es lo que yo te dije de Marcos. Ir por todo el mundo, anunciando la buena nueva del Evangelio. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta otro momento. Gracias.